La gente de YouTube habla de cómo tener creatividad, que si la inspiración, que si los trucos, pero no hablan de la creatividad como tal. O sea, bien, ahora que tengo todo metido en mi corcho para inspirarme, imágenes de lo que sea, y ahora que he escrito todo en mi diario para que no se me escape nada, ¿ahora qué hago, no? ¿Qué hago? Y, hombre, yo voy bastante sobrado, pero hay gente que se queda esperando a tener una idea. Así que me gustaría contribuir con la causa. Por eso estoy haciendo este vídeo. Si queréis saber cuáles son los trucos y los consejos de los que os he hablado, pues mirad el resto de vídeos que hay en YouTube, que anda que no hay. O sea, yo de lo que voy a hablar es de la creatividad como tal. Por las bases voy a empezar. Lo primero que hay que saber es el concepto de mundo conceptual, que es una red de conceptos que cada uno tenemos montados en la cabeza, que lo que hace es conectar un concepto con otro, seguidos por unas leyes que nosotros mismos nos inventamos. Estas leyes pueden ser nuestras experiencias vividas, así como nuestros traumas, así como todo lo que nos define, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se estaba pintando mi casa, en ese momento, pues yo estaba jugando a Pokémon Oro y Plata. Por eso, cada vez que vuelo cualquier tipo de pintura, pues me recuerda a esos juegos. Y también podríamos ir más lejos aún y decir que cada vez que vuelo a pintura me recuerda a mi juventud, porque en esos momentos eran en los que estaba jugando a esos juegos. Pero, vamos, sé que es una conexión muy específica de conceptos, pero seguro que no se os habría ocurrido hasta que os lo he dicho ahora mismo. De eso se trata las ideas, ¿no? Es de tener una idea y ver qué hacer con ella. Claro, que hay otras ideas que nos salen así sin pensar, nos aparecen de repente en la cabeza. Por ejemplo, pensemos en payasos, sí, payasos. A todos nos gustan los payasos, ¿verdad? Me imagino que habréis pensado que si los payasos de la tele, que si en el Joker, aunque realmente no es un payaso, pero bueno, Ronald McDonald, Sweet Tooth, pero da un poco igual. Lo que estáis haciendo ahora es buscar un ejemplo concreto para responder a la pregunta. Y todos estos ejemplos pertenecen a algo que se llama el imaginario colectivo. Seguro que habréis escuchado alguna vez este concepto y os habréis quedado pensando como, ¿qué significa esto, no? Bueno, pues lo resuelvo ahora mismo. El imaginario colectivo es una especie de asociación de mundos conceptuales que crea una mente colmena, dándole así unas ciertas ideas a la cultura. O sea, en la cultura hay algunas ideas que prevalecen por encima de otras. Por ejemplo, el caso del cine policíaco, pues es mucho más comercial que otros tipos de cine, como el fantástico, por ejemplo, como el ciencia ficción. Y como formamos parte de esa entidad, pues solemos tender a esas ideas ya preestablecidas, ¿no? A esos estereotipos, a esas creencias, a esos clichés, a esas supersticiones, a todo eso. Por eso hay que hacer tanto hincapié entre eso que tú piensas y eso que el imaginario colectivo piensa. Pero no es buscarle las 5 patas al gato, principalmente porque no las tiene. Mientras que las ideas del imaginario colectivo te limitan mucho, tú no las puedes ignorar tampoco. Lo que tienes que hacer es tenerlas ahí, ¿no? En la esquina, ahí donde puedas ver. Pero claro, aquí tenemos el problema de cómo ignorar algo que está basado en el sentido común aparentemente. Es que solo mira los ejemplos que hay, quiero decir. ¿Qué significa popularmente la luz? Y la oscuridad. Mejor ir al cine acompañado con... Cada vez que pienso en piscina, también pienso en... Es que es absurdo todo esto, es que estos conceptos están tan unidos, están tan entrelazados, que no se nos ocurriría separarlos en ningún momento. Pero no quiere decir que no estemos obviando cosas, vaya. Porque pregúntale a un tuareg si prefiere la luz o prefiere la oscuridad con 50 grados que hay. Que no pasa nada por ir al cine solo. Y no necesitas comer palomitas siempre. ¿Y qué pasa, racistas? Que no puede haber piscinas en invierno. Hay llenas de algas y llenas de hielo también. Y claro, tienen que ser todas rectangulares. Porque si no, no es una piscina. Si tienen forma de plátano, no.
Pues no. No se podría escapar del imaginario colectivo si cada concepto solo se pudiese conectar con otro más. Pero da la casualidad de que cada concepto cuenta con una especie de nube de atributos que la cubre a cada una de ellas. He estado pensando en el animal que más se asocia con inteligencia y he llegado a la conclusión de que el mejor pretendiente es el chimpancé. Y no es que hubiese más pretendientes, pero es que es el más neutro. Podría haber sido el elefante, por ejemplo, pero se le asocia con la fuerza de la naturaleza, más que por su inteligencia, que es grande y eso. Podría haber sido el pulpo también, pero tiene tanta inteligencia que no se le entiende. O sea, es un matiz bastante negativo. Y también podrían haber sido el cuervo y el delfín. Pero el cuervo tiene fama de taimado y el delfín tiene fama de infantil. Así que os dais cuenta, ¿no? Hay ideas en el imaginario colectivo que se tapan. Pero no desaparecen, están ahí. Por eso cuando os dije de pensar sobre los payasos y todo eso, quería que fueseis un poco más constructivos, ¿no? Tengo payaso y a ver qué puedo hacer con ese concepto. Pero lo que hacemos siempre es depender del imaginario colectivo. Lo que hay que hacer es ver el cuadro completo. Porque ser creativo no se trata de hacer algo de una forma diferente o especial, sino, como dice Silvano Arietti, se trata de romper con las cadenas no solo de las respuestas condicionadas, sino de las decisiones habituales. Vale, pero entonces, ¿cómo se es creativo? A ver, hay algo que se llama el pensamiento lateral, que es un método para crear nuevas alternativas, pero no ahondar demasiado en ellas, más bien crear nuevas vías, ¿no? Según su creador, Edward de Bono, lo que había que hacer era diferenciar entre el pensamiento lateral y el pensamiento vertical, que es como una cadena lógica de acontecimientos empezando desde un punto concreto para llegar a algo. O sea, lo que utilizamos todos los días para justificar cualquier cosa. O sea, lo que hace el pensamiento lateral es crear rutas en las que puedes ponerte a pensar o no. Eso ya es cosa del pensamiento vertical, ¿no? Que las desarrolla. Si sabéis un poco sobre la historia de la filosofía, es el ejemplo perfecto, porque había gente que se dedicaba a completar la teoría de Platón y de Aristóteles. Pensamiento vertical. Y luego había otras personas que se dedicaban a verlo desde otro punto de vista, ¿no? Por muy influidos que estuviesen por la filosofía de otros siglos anteriores, como Wittgenstein y Descartes. Vale, ¿y cómo podemos relacionar el imaginario colectivo con todo esto, no? ¿Cuál es la relación que tiene todo esto? ¿Os acordáis que decía que el imaginario colectivo estaba basado en el sentido común? El imaginario colectivo es el pensamiento vertical. Si el imaginario colectivo te da un concepto, claro que vas a pensar en ello. Quiero decir, no vas a pensar en algo que no todo el mundo conoce o algo que ni siquiera existe. No os voy a explicar todas las técnicas que el pensamiento lateral os proporciona porque son muchas y prefiero explicarlas con algo de acompañamiento, ¿no? Lo único que tenéis que saber es que el pensamiento lateral no es selectivo, sino creativo, no como el pensamiento vertical. Es como esos profesores que fomentan la creatividad a partir de sus ejercicios, pero en verdad la redirigen a algo en concreto, porque todos esos métodos son muy restrictivos al final, ¿no? Tienes que hacer esto de esta forma. No os preocupéis demasiado si no lo habéis pillado a la primera, lo del pensamiento lateral, porque lo vamos a ver mucho y muy seguido. En fin, esto ha sido todo. El vídeo ya creo que es bastante denso y no quiero hacerlo más pesado aún, así que yo creo que es hora de acabar, ¿no? Espero que se os haya quedado eso que han explicado otros vídeos. Tío, soy un farsante. Digo que voy a hablar de la creatividad. ¿Y qué hago yo? Ni tocarla. Pero os prometo que voy a mejor, ¿vale? Así que ya sabéis, suscribiros y darle al like y yare, yare, yare. Y bueno, que adiós.